Esto es una clase un poquito larga y te lo vamos a hacer en dos partes. Hoy una parte y a ver si mañana hacemos la otra parte, porque debemos terminar cuanto antes esto. ¿Ya? Pero necesito también que la mente esté despejada, porque esto es un poquito áspero el tema, incluso para los mismos cardiólogos. Entonces vamos a empezar por definir qué cosa es una arritmia cardíaca. Obviamente nosotros sabemos cuál es el ritmo normal de una persona, ¿no? De un paciente, digamos, de una persona. Y todo aquel ritmo que difiere de ese ritmo normal sería pues una arritmia sinusal, una arritmia, diré, ¿no? Una arritmia cardíaca. Entonces es un ritmo cardíaco que es diferente al ritmo sinusal normal. ¿Ya? Ya sea producido por un disturbio en la formación o en el origen de los impulsos o por un problema en la conducción de los impulsos. O sea, ya en la misma definición lo está diciendo cuál sería la causa de las arritmias. ¿Ya? Ahora, el inicio del impulso, o sea, la formación de los impulsos puede darse en el nodo sinusal o puede darse fuera del nodo sinusal. En este caso pasa a llamarse ectópico, ¿no? La frecuencia puede ser muy acelerada, estamos hablando de taquiarritmias, muy lentas, bradiarritmias, o puede tener la frecuencia normal, que es normal, es entre 60 y 100, ¿no? Que se acepta como normal. ¿Ya? Y también el ritmo puede ser regular, si los impulsos se repiten con la misma longitud de ciclo, o pudieran ser irregulares, ¿no? Si la longitud de ciclo entre los impulsos varía de dimensión, digamos. ¿Ya? Entonces, el ritmo es diferente al ritmo sinusal, ¿no? Oye, ¿y cuál es el ritmo normal? El ritmo sinusal normal. Ya hemos definido eso cuando llevamos la clase de electrocardiografía, ¿no? Que tenemos que tener la evidencia de que el ritmo se origina en el nodo sinusal, ¿no? Y para eso tenemos que analizar los electrocardiogramas que van a reunir ciertas características que nos permiten decir que el ritmo que tenemos es ritmo sinusal. ¿Ya? Ritmo sinusal. Ahora, estamos hablando de los mecanismos electrofisiológicos. Como en la misma definición lo decía, por una alteración o una formación de los impulsos, o porque estos impulsos se conducen de manera anormal, o alterada, o alteración en la conducción. Cuando hablamos de la generación anormal de los impulsos, nos podemos referir, por ejemplo, al automatismo, ¿no? El automatismo de las células pueden estar muy aumentadas, o sea, producen más despolarizaciones, o pueden estar muy disminuidas, también producen menos despolarizaciones, ¿no? Y hay una especie de, digamos, de alteración del automatismo a una generación de potenciales que pueden ser precoces o tardíos en relación a un potencial previo. O sea, en otras palabras, si tenemos un potencial, se puede generar durante la repolarización otro potencial, ¿ya? O sea, de ese potencial, cuando se está repolarizando, sobre esa repolarización se puede despolarizar nuevamente, digamos. Y si es en fase 2 o en fase 3, se llaman postpotenciales, y ahí va a generar un potencial, otro potencial, digamos. Y este potencial puede ser precoz si se produce en fase 2 o en fase 3, y tardío si se pone en fase 4. ¿Ya? Entonces, estamos hablando esto de actividad desencadenada. ¿Ya? Potenciales precoces o postpotenciales tardíos. Y en relación a la conducción anormal de los impulsos, nos estamos refiriendo principalmente al fenómeno de reentrada. ¿Ya? Al fenómeno de reentrada. ¿Por qué el fenómeno de reentrada? Porque es este mecanismo el que perpetúa una arritmia, digamos. O sea, hace que dure, digamos, la arritmia. ¿Ya? ¿Ya? Normalmente se dan, pues, o se imbrican ambos mecanismos, ¿no? Puede generarse una arritmia ectópica y esa arritmia, si encuentra una vía, entonces puede empezar a reentrar, digamos, ¿no? A reentrar. Entonces, en ese caso hablaríamos de un mecanismo mixto, ¿no? Un mecanismo mixto. Muy bien, seguimos. Nosotros ya sabemos que las células del miocardio tienen esta función, ¿no? Automática, elaborada. O sea, tienen automatismo, no. Pero las que tienen más elaborado el automatismo es el nodo sinusal, pues, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿ya?
¿Debido a qué? A que el potencial transmembrana tiene la capacidad de desplazarse, ¿no? Hacia el umbral, y una vez que alcance el umbral va a generar un potencial de acción, ya lo hemos visto, ¿no? Y esto ocurre con ciclos diferentes en las diversas estructuras, y la que más rápido genera, pues, estos potenciales es el nodo sinusal, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿ya? De manera que el nodo sinusal, como es el más rápido en despolarizarse, va a ser el marcapaso dominante. Es decir, su capacidad de producir impulsos va a ser más rápida. Eso se llama la frecuencia intrínseca, ¿ya? Ahora, el automatismo puede aumentar de manera normal en corazones preferentemente sanos, ¿no? Pero el automatismo también puede aumentar de manera normal, o sea, generar más impulsos, por decir, en corazones enfermos o bajo efectos de ciertos medicamentos, ¿no? O bajo ciertas situaciones, ¿no? El automatismo normal, ya dijimos, puede generarse a nivel del nodo sinusal. Entonces podríamos ver, por ejemplo, que el ritmo en este caso sería sinusal, o puede aumentar el automatismo, puede aumentar en las otras estructuras del sistema excitoconductor. En este caso se llamarían ritmos de escape o ritmos ectópicos, ¿no? Que pueden generarse a nivel auricular, a nivel de la unión, o sea, del nodo auriculoventricular o a nivel ventricular, ¿no? His-Purkinje. Entonces, en este caso pasan al balance rítmico y ventricular, ¿no? El automatismo anormal generalmente ya se produce por elevación de los automatismos en relación, por ejemplo, a isquemia, a efectos de medicamentos como las catecolaminas, en situaciones de infarto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varias cosas que hacen que el automatismo aumente de manera anormal. Aquí tenemos una célula que no es automática, como vemos, es prácticamente esta línea es recta, o sea, la fase 4, pero en la célula automática no existe la fase 4 plana, sino la fase 4 es con una pendiente, ¿no? Se repolariza e inmediatamente empieza a despolarizarse, ¿no? Hasta llegar al umbral y desencadenar un potencial de acción, ¿ya? Y el que tiene más elaborado esto, pues es el nodo sinusal, como vemos, ¿no? Y vemos también que cada estructura, los potenciales de acción toman diferentes formas, digamos, ¿no? El automatismo aquí estará más elaborado, por eso la frecuencia es más rápida, aquí menos, y mucho menos es a nivel del Purkinje, ¿no? ¿No? De tal manera que podemos entender cómo el ritmo ventricular, ¿no? Está alrededor de 40 latidos, ¿no? El nodo sinusal está entre 60 y 100, eso ya lo sabemos, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar ya sobre actividad desencadenada. La actividad desencadenada es por la generación de postpotenciales o postdespolarizaciones tempranas o tardías. Los tempranos ocurren antes de completarse la repolarización, perdón, durante la fase 2 o la fase 3, y las tardías ocurren en la fase 4. ¿Ya? Tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por postpotenciales precoces, por ejemplo, arritmias que se producen en el QT, en el síndrome del QT largo, ya sea adquirido o congénito. ¿Ya? Y los postpotenciales tardíos, o sea, generación de postpotenciales en fase 4, están dados principalmente, por ejemplo, por intoxicación digitálica, por efectos de la catecolamina, por efectos de la reperfusión, o sea, cuando un paciente, por ejemplo, ha sufrido un infarto y se le administra un anticoagulante, ¿no? O uno que produce lisis del coagulante, pues, ¿no? Por ejemplo, el alteplase. Entonces, cuando se logra refundir o perfundir, o sea, se abre el vaso, entonces eso puede generar estos ritmos, ¿no? Ritmos ventriculares, ¿no? Ritmos ventriculares. Y también postpotenciales tardíos puede presentarse en el QT largo, ¿no? En el síndrome del QT largo. Muy bien. Ejemplos de postpotenciales precoces. Algunas causas, los bajos niveles de potasio, las frecuencias cardíacas lentas, la toxicidad por quinidina, por ejemplo, ¿no? Hacer todo lo que me alarga, pues, lo QT. Y los postpotenciales tardíos, causas potenciales, por ejemplo, los ectópicos, ventriculares, por ejemplo, los latidos prematuros, los incrementos de calcio pueden generar esto,
los incrementos de los niveles de adrenalina y la toxicidad digital. Pues, muchas preguntas vienen de esto, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por lo que la digital produce arritmias? Es por generación de postpotenciales tardíos, ¿no? Generación de postpotenciales tardíos. Aquí tenemos en el gráfico la figura. Por ejemplo, aquí tenemos un postpotencial y en fase 3, perdón, un potencial y en fase 3 se genera otro potencial, ¿no? Aquí estamos en presencia de un postpotencial precoz, ¿no? Y el cual, si se produce de manera repetitiva, pues va a generar una arritmia, como ven, ¿no? Pero, si ese postpotencial se produce en fase 4, como en este caso, y se produce de manera repetitiva, puede generar pues un ataque arritmia, como ven acá, ¿no? Podría generar un ataque arritmia. Y el concepto de reentrada es cuando un impulso circula, digamos, numerosas veces, y para eso tiene que haber un circuito. Tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que haber un circuito. Acá no hay un circuito. El circuito tiene que ser cerrado. Aquí sí hay un circuito cerrado. O sea, cerrado quiere decir que tiene comunicación por todos lados. Acá no, acá es un circuito discontinuo. Aquí no se podría producir una reentrada nunca. Aquí tal vez, pero tendría que cumplir otro requisito, que es el bloqueo unidireccional. O sea, el impulso baja, desciende por este brazo y se bloquea, por eso se llama bloqueo unidireccional. Y entonces baja por el otro lado, por el otro brazo, y al ascender, si encuentra esto bloqueado, ahí queda, ¿no? Entonces tiene que haber otro requisito más, la conducción lenta. Entonces, al descender este impulso, aquí se bloquea, bloqueo unidireccional, y se conduce por el otro lado, pero más lento, de tal forma que cuando ya llega por aquí, ya encuentra esta vía libre. Entonces, al encontrar esta vía, lo va a invadir, o sea, ese impulso lo va a invadir y entonces va a empezar a circular, ¿no? Entonces, tiene que haber un circuito, un bloqueo unidireccional y una conducción lenta en uno de los brazos, ¿no? Esas son las condiciones para que se produzca la reentrada, ¿no? Ahora, esta reentrada puede ser anatómica cuando las estructuras, o sea, los caminos trazados existen. Por ejemplo, una vía accesoria del eje nodo AV, ¿no? Aurículo ventricular. O puede ser funcional cuando se disocian. Por ejemplo, en una misma estructura, por ejemplo, en el nodo aurículo ventricular, pueden disociarse las células en un grupo de conducción más rápida o un grupo de conducción más lenta, por decir, ¿no? Pero si nosotros escarbamos y los vemos microscópicamente, van a ser iguales todas las células. Entonces ahí no hay camino. Simplemente un grupo de células han cambiado de cierta manera algunas características electrofisiológicas que la difieren del otro grupo, digamos, el grupo que está ahí mismo. Pero que si los extremos se dan la mano, pueden producir pues, un circuito y una reentrada, ¿no? Puede ser ordenada cuando la longitud del circuito pues, tiene una determinada longitud, no puede ser 300 milisegundos, por decir, ¿no? O puede ser aleatoria cuando estos circuitos varían, tanto de tamaño como de morfología. Condiciones para que se produzca entonces la reentrada, ya dijimos, es un circuito cerrado, conducción lenta y bloqueo unidireccional. Pregunta de examen. Ejemplo, por ejemplo, de arritmias que se perpetúan por reentrada, tenemos la taquicardia recíproca ortodrómica, que es una de las más comunes, o la intranodal. O sea, la arritmia por reentrada intranodal es la más común de todas las arritmias. Después tenemos la taquicardia recíproca ortodrómica, que es aquella arritmia que vemos, por ejemplo, en el Wolff-Parkinson-White, ¿no? Es un paciente que tiene una vía accesoria. También la reentrada puede darse entre rama y rama, puede darse a los pacientes que han sufrido infarto, por ejemplo, muy frecuentemente pueden tener taquicardias por reentrada, ¿no?
Eso es razón aquí de que se han establecido circuitos en el borde, pues en el borde o en el borde de la cicatriz, digamos, del infarto, ¿no? Obviamente la parte del infarto va a ser de conducción lenta, pero la parte viable de la aurícula va a ser, pues, por decir, de conducción más rápida, ¿no? Y así. Tenemos algunos ejemplos incluso acá que se señalan, ¿no? Como flúter, auricular, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, etcétera, etcétera. Vamos a ampliar un poquito eso después. Muy bien. ¿Y cuál es la etiología? Está bien, ya sabemos ya los mecanismos, pero cómo se produce la arritmia? ¿Cuáles son las causantes, digamos, de las arritmias? Las arritmias pueden presentarse en un corazón perfectamente sano, por supuesto que sí, ¿ya? Entonces estos, algunos le llaman así, síndromes arritmogénicos, ¿no? Que están asociados con arritmias paroxísticas o crónicas. Paroxísticas quiere decir que aparecen y se van, ¿no? Tal como aparecen, se van. O arritmias crónicas en sujetos individualmente, o sea, individuos, perdón, sanos, ¿no? Es decir, sin, sin una cardiopatía, digamos, de fondo, ¿ya? Tenemos todas las variedades, pues todas las arritmias se pueden presentarse en un corazón sano, ¿no? El síndrome de Wolff-Parkinson, taquicardia por entrar en el nodo auriculoventricular, la taquicardia, la fibrilación auricular aislada, los síndromes de QT largo, las taquicardias ventriculares paroxísticas, ¿no? Por ejemplo, en personas jóvenes que pueden darse, ¿no? Que son muy peligrosas, pues matan, ¿no? Esto, ¿no? Y así, ¿no? O sea, las bradiarritmias también pueden presentarse en corazón perfectamente sano. Esta parte es ya de las bradiarritmias, ¿no? Lo otro es que las arritmias pueden presentarse en corazones enfermos. Claro, es muy común eso. Todas las arritmias, digamos, todas las cardiopatías, toda enfermedad cardiovascular puede degenerar y producir arritmias. Por supuesto que sí. ¿Un paciente que ha sufrido infarto puede tener arritmias? Sí, claro. Una cardiomiopatía isquémica, una cardiomiopatía hipertrófica, una hipertensión arterial no controlada, una valvulopatía, la insuficiencia cardíaca, las cardiopatías congénitas pueden cursar con arritmias. Sí, todos pueden cursar con arritmias. ¿No? ¿Ya? O sea, un corazón enfermo al final va a terminar pues en arritmia, ese es de hecho. Ya, eso está de hecho. Después puede haber factores que precipitan la arritmia, o sea, que favorecen la aparición de una arritmia, por ejemplo, una sepsis. Claro. Un trastorno hidroelectrolítico, un potasio elevado, un potasio bajo puede producir arritmias. Claro, el calcio, la anemia, los fármacos antiarrítmicos pueden dar lugar a arritmias. Sí, claro. La digoxina me puede dar arritmias. Claro. Sí, en este caso estamos hablando de factores que nos precipitan o desencadenarían una arritmia. ¿Ya? ¿Ya? Los que tienen el tono simpático también muy alterado pueden presentar arritmias, claro que sí. ¿No? Los trastornos hidroelectrolíticos, eso es muy común, ¿no? Muy frecuente. ¿No? Los trastornos o desórdenes endocrinológicos pueden dar arritmia. Claro que sí. Por ejemplo, las enfermedades tiroideas, pueden producir arritmias, dar arritmias, claro, la tirotoxicosis o las enfermedades tiroideas pues cursan con arritmias. El feocromocitoma también puede cursar con arritmias, ¿no? Después la, la problemas de la paratormona también, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si yo manipulo dentro de la cavidad cardíaca digamos, algún elemento? Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un cateterismo y el cateterismo se me ha pasado pues hasta el corazón, digamos, ¿no? Y tocando las paredes del catéter puede provocar arritmias, claro. En ese caso, la manipulación de catéteres o electrocatéteres pueden producir arritmias, sí, claro. Y los cambios en el tono nervioso autonómico participa en la generación de los impulsos o de arritmias, sí, claro, claro que sí. Los que tienen el tono vagal muy aumentado pueden pues tener bradiarritmias, ¿no? ¿Ya? O pueden desencadenar una fibrilación auricular o incluso arritmias, ¿no? Ventricular. ¿Ya? Vamos a ver ahora clasificación. Hay varias formas de clasificar una arritmia. ¿Ya? En este caso, las arritmias podemos clasificarlas según la frecuencia cardíaca. Taquiarritmias o bradiarritmias. ¿Ya? Pero las taquiarritmias tenemos que identificarlas, ¿no? Para establecer el diagnóstico adecuado, apropiado, y también administrar el tratamiento más lógico, digamos. En esta clasificación, las taquiarritmias podemos clasificarlos en taquiarritmias con curres ancho y con curres estrechos, ¿ya? O sea, estamos hablando del complejo ancho o complejo estrecho. Entonces, esta diapositiva que viene es precisamente eso, ¿no? Y cuando las taquicardias tendrán el curre estrecho, por ejemplo, una taquicardia. Ejemplo de una taquicardia con curre estrecho. Taquicardia sinusal, auricular, flúter auricular, fibrilación. También la taquicardia ventricular. Hay taquicardias ventriculares que tienen los complejos relativamente estrechos. Sí, claro, claro que hay. Ujú, claro que hay. Y cuando las taquicardias pueden tener el QRS ancho. Estas mismas taquicardias que hemos mencionado, pero siempre y cuando existe, por ejemplo, un bloqueo de rama persistente o el bloqueo de rama se genere de manera funcional. ¿Ya? Entonces, digamos, mira, ve, la taquicardia sinusal auricular, todas esas pueden tener los QRS anchos, ¿no? La taquicardia ortodrómica, las taquicardias supraventriculares que se conducen por vía accesoria, la taquicardia antidrómica, la taquicardia por entrada en el nodo AB, y obviamente las arritmias ventriculares tienen los complejos anchos, claro, también, ¿no? Pero por el origen también se pueden clasificar, las que tienen su origen a nivel auricular. Por ejemplo, las que se generan a nivel sinusal, tenemos las taquicardias sinusales, ¿no? De varias formas, de varios tipos, ¿ya? Taquicardia por entrada sinusal también hay, claro que existe. Las taquicardias auriculares ectópicas, o sea, ya son otros focos o otros marcapasos los que están comandando, ¿no? En este caso puede ser auricular. Ajá. Entonces aquí me va a dibujar pues una onda P de todas maneras, diferente al ritmo sinusal, ¿no? Pero si esas ondas P varían de morfología, más de 3 o 4 morfologías, entonces ya sería taquicardia auricular multifocal. Aquí está, taquicardia auricular multifocal, o sea que tiene varios focos, ¿ya?
También tenemos el aleteo auricular o flúter, perdón, el flúter auricular o aleteo auricular. Y la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, claro que sí, es una taquicardia que se origina ahí, ¿no? En las aurículas. Las arritmias en las que participa el nodo auriculoventricular, ya sea para su generación o para su perpetuación. La taquicardia por entrada intranodal, pues la más conocida, ¿no? Ahí tenemos la taquicardia de la unión auriculoventricular no paroxística, en este caso aquí no estaría predominando. El automatismo está predominando ahí. Taquicardias en las que participan vías accesorias, es decir, la- las ortodrómicas que ya hemos visto, la antidrómica, tenemos la por Majaín y taquicardias auriculoventriculares, o sea, el nodo auriculoventricular incesante. Incesante quiere decir que todo el tiempo está con la taquicardia, ¿no? Con la taquicardia. Y las que tienen su origen a nivel ventricular, ahí está la amplia gama de arritmias. Tenemos las extrasístoles, parasístoles, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, no sostenida, torsales de Points, repetitiva, fascicular, catecolamina dependiente, bidireccional, displasia ritmógena en el ventrículo derecho, etcétera, 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 etcétera. Se mire toda la amplia gama de arritmias. ¿Ya? La amplia gama de arritmias. Y ahora pasamos ya al cuadro clínico. En este caso vamos a hablar del cuadro clínico de las taquiarritmias. En el cuadro clínico de las taquiarritmias, ¿qué va a predominar? ¿Cuál va a ser el síntoma cardinal? Palpitaciones. ¿Eh? El paciente viene porque se queja de palpitaciones. ¿Ya? Eso, después pueden presentar otros síntomas, ¿no? Como disnea, o sea, falta de aire, angor, síncopes, insuficiencias cardíacas, colapso circulatorio, o sea, se chocan o chocado, pulso arrítmico, esas son las quejas que refieren los pacientes. Y entonces, eso es el cuadro clínico, pero entonces, ¿cómo tenemos o cómo identificamos las arritmias? ¿Cómo identificamos a las arritmias? Entonces ya entramos al papel del diagnóstico. El diagnóstico se basa en el electrocardiograma, pues obviamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que ver? Primero, el QRS, pues cómo es, ancho o estrecho. Segundo, tengo que ver si el paciente tiene ondas P o no P. Y ver cuál es la relación de estas ondas P con el complejo, es decir, si están asociadas o disociadas, ¿no? ¿No? Obviamente, si están anchos, entonces mi pregunta sería, ¿se trata de una taquicardia ventricular o no? Entonces, ahí la pregunta que me haría después es, ¿sobre qué se está produciendo la arritmia? ¿En base a qué? ¿Tiene cardiopatía o no tiene cardiopatía de base? ¿Cuál es la cardiopatía subyacente? Toda taquicardia que se produce de QRS anchos, teniendo como o sea, teniendo el paciente de fondo una, una cardiopatía, considerémoslos una taquicardia ventricular, por si acaso, ¿eh? Ya hasta no demostrar lo contrario. Si el paciente me dice, mire, el año pasado he tenido un infarto, ya, entonces yo digo, esta es una taquicardia ventricular y nadie me va a discutir hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Y obviamente la pregunta después viene, ¿cuál es su repercusión? Pues si es una taquicardia ventricular, lo que estoy pensando, debería estar desmayado. No, no es siempre es así. En mayor porcentaje, sí, las taquicardias ventriculares o las arritmias o las taquiarritmias ventriculares pues producen colapso, o sea, el paciente está a perder conocimiento, ¿no? Pero no siempre, ya no siempre. Pero para yo poder diferenciar estas taquiarritmias de complejos anchos en relación a arritmias ventriculares, tengo que saber qué cosa es una reentrada, ¿no? Digo, es una aberrancia.
¿Y qué cosa es una aberrancia? No es más que un ensanchamiento de ocurrencia debido a un trastorno de conducción en relación a un retardo o a un bloqueo. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces estos pueden tener ciertas formas o ciertos mecanismos para que se produzca una conducción aberrante. Por ejemplo, un súbito acortamiento de la longitud de ciclo. Por ejemplo, una conducción retrógrada oculta o cuando la frecuencia se hace lenta. En el caso de la frecuencia lenta es en bradiarritmias, ¿no? En cambio, súbito acortamiento o conducción retrógrada oculta, ¿no? Son aberrancias que se producen en taquiarritmias. De manera tal que al final de haber analizado mi electrocardiograma, la cuadro clínico del paciente y todo, yo pues debería de estar en la capacidad de electrocardiográficamente al menos decir, esto es una taquicardia ventricular o es una taquiarritmia supraventricular con aberrancia, ¿no? Con conducción aberrante. ¿Por qué es importante eso? Porque el manejo va a variar, pues. No es lo mismo tratar una arritmia ventricular que una supraventricular. ¿Y en qué más me basaría? En el examen físico. El examen físico que buscaría, pues, si hay disociación auriculoventricular. Ahora, desde el punto de vista electrocardiográfico, habrá, digamos, tips, o por decir eh, hallazgos que ya de por sí nos definen que estamos frente a una taquicardia ventricular. Claro, si en el electrocardiograma vemos latidos de fusión, latidos de captura o disociación auriculoventricular, ¿no? A ver, capten este concepto, ¿ya? Si hay latidos de fusión, latidos de captura o disociación, estarían frente a una arritmia ventricular. Pero si yo no puedo o no tengo la capacidad de analizar y todo, yo me puedo basar en algoritmos, ¿no? Y este algoritmo es muy importante. Ya es un poquito antiguo, ya es de algoritmo de Brugada, pero que tiene actualidad, que si está bien aplicado, o sea, por nosotros, 98% de que acertamos, si estamos frente a una taquicardia ventricular, por ejemplo, o una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y comenzamos con ausencia de R, ¿no? En precordiales. Si hay ausencia de R en precordiales, taquicardia ventricular, 100%, ahí no hay falla, ¿ya? Pero si no hay eso o no se define eso, pues podemos medir desde el inicio del complejo hasta la nariz de la S, ¿no? Si es mayor de 100 milisegundos, taquiventri. Si no, buscamos disociación auriculoventricular. Y si hay disociación auriculoventricular, taquicardia ventri. Pero si no, supraventricular, con aberrancia. Pero como no podemos a veces ser capaces de hacer eso, entonces nos vamos a los criterios morfológicos. Si los criterios morfológicos se cumplen o se dan, taquicardia ventricular. Si no, sería supraventricular con aberrancia, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios morfológicos? Aquí lo vemos. Un patrón bloqueo de rama derecha será taquicardia ventricular cuando las ondas son monofásicas, bifásicas o bifásica terminal o inicial con ondas S profundas en V5, V6. Taquicardia ventricular, pero si hay R, es R' y la S no es profunda en V5, V6, sería una supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama derecha. En el caso de un patrón bloqueo de rama izquierda, será taquicardia ventricular cuando el inicio es ancho, o sea, la onda R es ancho. El descenso es muy lento, es mellado. Y yo mido desde el inicio hasta el nariz de la onda S, en V1, V2, es mayor de 100 milisegundos, taquicardia ventricular, ¿no? Y V5, V6 comienzan con Q, con una Q pequeña.
Pero si la onda R es estrecha y el descenso es abrupto, es limpio, ¿no? Sin melladuras, sin empastamiento, ¿no? Y no hay Q en V5, V6, es supraventricular con agarrarse por bloqueo de rama izquierda. ¿Y cuáles serán esos signos de disociación auriculoventricular que yo tendría que determinar clínicamente? Pues analizando, por ejemplo, el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco pues tendría que variar de tono, ¿no? Si varía de tono, quiere decir que hay una disociación auriculoventricular, pues, ¿no? También cuando la tensión arterial sistólica varía, pues también latido a latido, claro. Y cada vez que se contrae el corazón, el volumen que expulsa o que va a expulsar, pues va a variar latido a latido. Por lo tanto, la tensión arterial sistólica también va a variar, ¿no? ¿Ya? Y las ondas Sine cañón, pues, o sea, cuando la aurícula se contrae frente a una válvula cerrada, entonces va a producirse pues digamos, una expulsión retrógrada, ¿no? De la sangre por las aurículas. Entonces esto va a ser pues de manera irregular, pero no es que están disociados. ¿Ya? Entonces estos serían los signos, digamos, durante el examen físico que podríamos decirnos que estamos frente a una disociación auriculoventricular. ¿Ya? Algunos ejemplos, este se llama fibrilación auricular, este es flúter auricular, aquí, ¿por qué? Porque el mecanismo, ya dijimos, es una reentrada, y cada vez que reentra, pues hace estas ondas F, ¿no? Como un serrucho, como dientes de tiburón, bueno, tienen un montón de nombres, ¿no? Pero aquí es completamente irregular, ¿por qué? Porque aquí el mecanismo es de reentrada aleatoria, ¿no? O sea, se producen con diversas longitudes de ciclos, y por lo tanto, todos estos impulsos van a pelear por pasar por el nodo auriculoventricular, y las que llegan más rápido pasan, pues, y las que llegan más lento demoran, pues es irregular. Aquí vivimos onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, parece que son de la misma morfología, porque yo los veo negativos, negativos, negativos. Entonces podría ser una taquicardia auricular unifocal, ¿no? Porque si estas ondas P variaran de morfología, serían pues, serían multifocal, ¿no? Y aquí no vemos la onda P de forma clara, no lo vemos la onda P de forma clara, y por lo tanto aquí es una taquicardia intranodal, por entrada intranodal. Aquí tenemos una ausencia de ondas P, como vemos, la onda P está acá de retrógrado, aquí está detrás, aquí también, entonces este es el ritmo de la unión, ¿no? No hay onda P, pues. ¿No? Después se puede acelerar, entonces ritmo de la unión acelerado, no hay ondas P. Después puede aparecer por ahí una onda P, pero si nosotros lo vemos está disociado, pues aquí tenemos otra onda P, incluso aquí como que se hubiera bloqueado, ¿no? Este es el ritmo de la unión. ¿Ya? Aquí se está conduciendo por la vía accesoria y vemos la onda P aquí, ¿no? O sea, un PR bien corto, ¿no? ¿Ya? En este caso tienen una vía accesoria y cuando bruscamente se produce una taquicardia, como en este caso, podemos ver claramente que el complejo se normaliza. Claro, ¿por qué? Porque no se está conduciendo por la vía accesoria. No se está conduciendo por la vía accesoria. Después aquí tenemos extrasístoles, que son de la una misma forma, unifocales. Extrasístoles ventriculares de varias formas, multiformes o multifocales. Bigeminia, si se presenta normal con la arritmia, normal con la arritmia. Aquí tenemos una taquicardia ventricular, obviamente es taquicardia ventricular, aquí está disociado, aquí vemos la onda P, vemos una onda P. Pero también vemos esta onda, este complejo que está relativamente estrecho, ¿no? Y aquí está más estrecho, este es de captura y este es de fusión.
Taquicardia ventricular, es lo que dijimos, signos electrocardiográficos que nos definen que estamos frente a una taquicardia ventricular de fusión y de captura. Taquicardia de interrupción de points, un flúter ventricular y fibrilación ventricular, muerto, pues aquí está muerto el paciente, ¿no? Ya. Hasta ahí la primera parte de las clases. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Delegada. Una pregunta. Usted nos está enseñando ya taquiarritmias. Pensé que primero iba a ser la clase de EKG normal. Creo que por eso como que estamos un poquito No, EKG todavía. normal ya lo hemos hecho ya, pues, en la primera clase, en semiología. ¿No? Ah, eso sí. Sí, Claro, si doctor. no nos faltaría tiempo. ¿Ustedes creen que en 10 clases se va a hacer todo? Imposible. Imposible. Ahora, si no saben ni idea de un electrocardiograma normal, uy, ay, 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 sí están perdidos. Ay, sí están perdidos. Ah, un ratito vamos a ver acá algunos Doctor, conceptos para reforzar. Sí, dígame. me pregunta, en el caso del periodo refractario y las arritmias, hay un periodo donde, bueno, el refractario exactamente, digamos, cambia en los taquiarritmios o se mantiene. Claro, cambia pues la morfología, eso es lo que vamos a ver ahora. En este pequeño que voy a compartir, a ver, una diapositivas para ver algunos conceptos que hemos mencionado. A ver, vamos a ver si están bien. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Taquicardia escurre ancho. Sí, doctor. Ya. Entonces aquí vamos a abrir esto y vamos a ver algunos conceptos, ¿ya? La taquicardia ocurre ese ancho, ¿por qué se produce? Por ejemplo, aquí se conduce el impulso normal por la rama izquierda, pero hay un bloqueo de rama derecha, como ven ustedes. Entonces el complejo va a ser ancho, ¿ya? Esto puede ser una taquicardia sinusal, por ejemplo, ¿no? Viene de arriba. Perfectamente, una taquicardia sinusal puede tener complejos anchos. Sí, claro. Segundo, tenemos una taquicardia recíproca ortodrómica, aquí está. La vía accesoria, el eje normal, el impulso viene así, pero también hay bloqueo de rama derecha, ¿sí? Entonces va a tener complejos anchos, una taquicardia recíproca ortodrómica. Ahora, si se conduce por la vía accesoria, el complejo va a ser muy ancho, pues. ¿Por qué? Porque el miocardio, como miocardio mismo sabemos, su conducción es muy lenta, más lenta, entonces por lo tanto el complejo se va a ensanchar tremendamente. Esto ya es una antidrómica, o sea, el impulso desciende por la vía accesoria y asciende por el eje normal. Pues como desciende por la vía accesoria y la vía accesoria es miocardio conduce lento. Mahaim también puede tener complejos anchos, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque está conduciendo aquí. Estas son unas vías que conducen pues al miocardio auricular en este caso, por ejemplo, ¿no? Conduce lento y obviamente las arritmias ventriculares pueden tener complejos anchos. ¿Ya? Vamos a seguir. Estos criterios ya los mencionamos. Veamos aquí. Aquí vemos una... No está tan lenta, ¿no? Está alrededor de 100 más o menos, 100. Y bruscamente hace esto. O sea, este es el impulso último, el último impulso y bruscamente se acorta. Miren. O sea, hay un acortamiento de la longitud de ciclo. Y por lo tanto se ensancha y se ensancha. Pero si nosotros vemos, cada complejo de esto es diferente, ¿no? En cuanto a la anchura. Como que se arreglara y después ya el complejo se ha normalizado prácticamente casi normal y se produce acá una taquicardia pues más rápida, ¿ya? Esto, súbito acortamiento aberrancia pues de fase 3, ¿ya? Aquí se ha conducido 3 impulsos o 4 impulsos por aberrancia de fase 3. Súbito acortamiento de la longitud de ciclo, ¿ya?
Aquí, este es un ejemplo más característico del súbito acortamiento. Mientras más se acorta, el complejo se va a deformar más. Si el complejo se separa más del primer complejo, va a estar casi normal, digamos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí está casi normal porque lo vemos de la misma forma, este extrasístole, pero este extrasístole acá es muy próximo, está más próximo y por lo tanto se aberra tanto que ni sale, ni se ve bien acá. ¿Ya? Acá está otro extrasístole que está, digamos, un poquito recortado, pero no tanto como aquí. Entonces sufre otra deformación, digamos. Y como ven ustedes, este extrasístole sufre diferentes morfologías. ¿En razón a qué? En razón a su proximidad con el complejo primario, digamos, ¿ya? Con el complejo primario. Si este se acerca más, va a ser más aberrado. Si se aleja, va a ser menos aberrado, ¿no? Menos aberrado. Es un ejemplo típico, ¿no? Este es aberrancia de fase 3. ¿No? Aquí no hay extrasístoles ventriculares, son supraventriculares, aquí mismo se ve, ¿no? Aquí son supraventriculares, incluso ahora algunos tienen onda P, como se ve acá, ¿no? Aquí también se ve onda P, aquí también es esta onda P, es esta onda P de acá. ¿Ya? Este es este mecanismo es de una conducción retrooculta. Vamos a ver, tengo que hacer un dibujito, porque si no, no van a entender ni H. ¿Ya? Este es el nodo sinusal que dibuja la onda P y va al ventrículo. Entonces comenzamos, ¿no? Nodo sinusal, va al complejo, va al nodo auriculoventricular y va al ventrículo. Bueno, normal, por decir. Normal. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Acá se generó un extrasístole ventricular. Esto de acá sigue siendo sinusal, o sea, viene del nodo sinusal, ¿ven? Vean. Desciende, pero ¿qué pasó? Se bloqueó aquí. Tiene un patrón bloqueo de rama derecha, ¿no? Tiene un patrón bloqueo de rama derecha. Entonces, ¿qué pasó? Como la rama, pues tiene, las ramas acá tiene dos ramas, digamos, así, rama derecha y rama izquierda. ¿Ya? Este extrasístole ha invadido la rama derecha. ¿Ya? Entonces, lo ha invadido la rama derecha. Entonces, de manera que este impulso sinusal al descender encuentra la rama derecha ocupada por este impulso. Entonces se conduce por la rama izquierda y aquí se bloquea. Entonces tiene una imagen de bloqueo de la rama derecha. Está conduciendo ocultamente esto. El siguiente latido sigue siendo sinusal. Sigue siendo sinusal. Se conduce por la rama izquierda porque hay un bloqueo de rama derecha igual. Quiere decir que aquí también se ha producido el nuevo bloqueo. ¿Y qué impulso lo ha bloqueado esto? El de la izquierda. Pues el de la izquierda al descender invade la rama esta. Y así se perpetúa esta, ¿sí? Se perpetúa. Entonces aquí tenemos conducción retrógrada oculta. Hasta que este extrasístole lo arregla, como podemos decir, de alguna forma, y vemos cómo el impulso ya se normaliza, ¿no? Ya, conducción retrógrada oculta. No es fácil encontrar esto, a veces es difícil analizar, ¿no? Muy bien, seguimos. Seguimos. Aquí, bueno, esta es fase 4 ya, ¿no? O sea, alguna bradiarritmia se aberra, como si fuera una ventricular, pero no es una ventricular, es una aberrancia de fase 4. ¿No? Después vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un electrocardiograma de base y aquí tenemos dos arritmias con complejos anchos, como vemos. Complejos anchos, sí, 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 hay complejo ancho aquí. ¿Vemos onda P? Sí, hay onda P. Aquí está la onda P, 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 aquí está la onda P. Está disociado. Evidentemente está disociado. Aquí se puede ver pues, la onda P aquí. Por aquí se ve la onda P, está disociado. Entonces, más sugiere pues una taquicardia ventricular. Patrón, bloqueo de rama izquierda. Vemos aquí, bloqueo de rama izquierda. Aquí no me ayuda gran cosa, pero aquí sí, hay Q y acá hay Q. En este caso, el patrón bloqueo de rama derecha, hay también disociado. Aquí vemos la onda P y las ondas S están profundas. Espérense un ratito.
Aló, chicos, ¿están? Ya se fueron. Sí, doctora, aquí estamos. Ya. Pero vean, aquí hay dos arritmias de complejos anchos, patrón bloqueo de rama izquierda, patrón bloqueo de rama derecha, como ustedes ven, ¿no? Está disociado, ven ustedes la onda P aquí, aquí también. Pero vean el electro de base, pues el electro de base es un paciente que tuvo infarto, ¿no? Tiene un infarto anterior, mire, ve, todo anterior. Entonces, de un paciente con cardiopatía de base, con complejos anchos, y hacen arritmias y complejos anchos, hay que pensar taquicardia ventricular, ¿no? Y ambas son taquicardia ventriculares, ¿no? O sea, nosotros, me refiero a cuando yo estuve en un grupo eh, en España, en un paciente encontramos 8 tipos de arritmia, ¿no? Por si acaso, ventricular, ¿eh? Un paciente postinfarto. O sea, tenía 8 focos ectópicos que podían causar arritmia ventricular. Impresionante. ¿Ya? Veamos aquí algunos otros. Este es un electrocardiograma que es bien interesante. Mire, ve, V1, R hay acá, no hay R. Acá hay R, no hay. 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 Todo es negativo. No hay R. Es taquicardia ventricular, 100%. Ahí nadie falla, por si acaso. Ahí nadie falla. Ese es el primer criterio de Brugada, por si acaso, ¿no? Es lo mismo. Todo negativo, ¿ves? No hay R's acá. Veamos a ver esto. ¿Qué será? Complejos anchos, vemos. Ondas P. Ondas P, parece que fueran ondas P. No, ondas P. Podría ser estas las ondas P. Pero lo que llama la atención es la onda delta, como ven ustedes. Quiere decir que este paciente tiene una vía accesoria. Y se está conduciendo por esta vía accesoria. Entonces, por eso es que el complejo es bien ancho. ¿Ya? Es bien ancho.
bien ancho, como ven ustedes. Ahora aquí, veamos, miren, ve. Si ustedes ven nada más que la derivación 1, los complejos parecen estrechos, ¿no? Pero si ustedes ven un V1, es patrón bloqueo de rama derecha. Rama derecha. Y en V5, V6, miren, ve, parecen estrechos. Pero es taquicardia ventricular o supraventricular, a ver. Veamos, a ver, analizamos. ¿Está disociado? Sí, está disociado, porque hay ondas P por acá. Aquí está la onda P, por acá se ve otra onda P por ahí, creo. No se ven las ondas P en los demás. ¿Ve? No VF a veces se ve mejor. Aquí está una onda P. No sé, después no veo otro más. Aquí puede haber una onda P porque está bien picuda, ¿no? Pero en todo caso, no hay ninguna relación de esta onda P con los complejos, ¿no? O sea, no hay P complejo, no se ve. Bueno, me voy a ver a los criterios morfológicos. Patrón bloqueo de rama derecha, V5, V6 son, las S son bien profundas, ¿no? Entonces tiene un patrón bloqueo de rama derecha. Pero, ¿qué otra cosa es lo que llama la atención? Estos latidos de acá, pues estos latidos. Este latido de acá. Veamos aquí, acá hay otro latido, aquí hay otro latido. Estos son latidos de fusión o de captura, porque son los latidos que serían normales si no fueran taquicardia ventricular, ¿no? Por lo tanto, este es un caso de una taquicardia ventricular, ¿no? ¿Ya? Taquicardia ventricular, con patrón bloqueo de rama derecha. Miren cómo en algunas derivaciones se ven casi estrechas, que perfectamente a cualquiera le harían confundir que estamos frente a una supraventricular con aberrancia. Y a ver, veamos aquí V1, RSR', aquí no hay S profundas, patrón bloqueo de rama derecha, RSR', por si acaso, acá hay RSR'. Esta es una aberrancia esta es una taquicardia supraventricular por aberrancia que se conduce con aberrancia por bloqueo de rama derecha, entonces, ¿no? Patrón bloqueo de rama derecha. No vemos onda P, bueno, disociado, al menos no lo vemos, no lo encontramos. Aquí, patrón bloqueo de rama derecha, ya lo ven, ancho, pero a ver, vamos a ver si hay ondas P por ahí. Ondas P, difícil de ver, no parece que esta melladura, no sé si será la onda P, pero todos tienen esa melladura, entonces ahí sí ya me hace dudar. No veo la onda P, claramente no lo veo. Entonces me voy a criterios morfológicos, a ver. Onda monofásica, como vemos aquí, con un patrón de RS, las S más profundas en V5, V6. RSC, V5, V6. Entonces es una taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Este es el eje del electro normal, a ver si hay alguna cosa. No aparece. Aparentemente no. A ver, no se ve Wesley de infarto, pero sí parece que hay una. De todas maneras debe haber algo de hipertrofia porque el patrón de la despolarización es completamente anómalo aquí, ¿no? Negativo asimétrico. Negativo asimétrico. Entonces taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama derecha. Este es un patrón bloqueo de rama izquierda, pero miren bien la rapidez de la taquicardia. Es tremendamente rápida, complejos anchos, ondas P, imposible ver ahí. No lo sé. No lo sé, bien difícil de ver, pero me voy a criterios morfológicos, pues. Bueno, ¿qué dice? R, si hay R muy pequeña y el descenso es abrupto, es muy rápido. Aquí no veo Q, en V5, V6 no veo que comienza con Q. No veo que comienza con Q. Entonces es un ataque arritmia supraventricular con una aberrancia por bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Y aquí, ¿qué vemos? Parece sinusal, ¿no? Porque vemos acá la onda P que lo antecede. Parece sinusal, pero complejos son bien anchos. Aquí no se ve que la onda, esta que parecería onda P, no aparece por acá. O tal vez sí, puede estar montado acá. En todo caso, lo que me interesa ver es que la onda R es bien ancha, empastada, y el descenso es bien lento. Y si yo mido de aquí, ¿qué fue?
está haciendo? Aquí nos quedamos. Aquí vemos que la onda R es bien ancha, el descenso es lento. Y si yo mido de aquí, desde el inicio, acá, tiene más de 100 milisegundos, sí, pero acá hay Q, pues. Acá hay Q. Q en V5, Q V6, acá hay Q. Empieza con Q. Así que esta es una taquicardia ventricular con un patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Clarito. Es una taquicardia ventricular. Aquí parecía sinusal, ¿no? Pero no, no es. Bueno, esto es, vemos acá que hay onda delta y acá también onda delta. Entonces está conduciendo por la vía accesoria, ¿no? Esto es lo mismo que esto, solo que más ancho, porque se conduce por la vía lenta. Esto también igual. Prácticamente igual. El único que varía acá es de V1 nada más, ¿no? Que se ha hecho más pequeño. ¿Ya? Entonces, y aquí está bien ancho. No, bien ancho está acá. Seguimos. También puede haber taquicardia ventricular cuando el paciente, como electrocardiograma de fondo, ¿okay? El sinusal, lo vemos, tiene bloqueo de rama izquierda, en este caso, ¿no? Bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Muy bien, y entonces, ¿qué será? ¿Taquicardia ventricular o supraventricular? Cuando hay un patrón con bloqueo de rama derecho o rama izquierda y hace una taquicardia con complejos más o menos estrechos, como en esta parte de aquí, como que se han estrechado algo, esta es una taquicardia ventricular, ¿eh? O sea, como una pseudo normalización, digamos, de la conducción por los ventrículos, taquicardia ventricular. Bien. Muy bien. Ahora sí, la primera parte terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Son cuántos alumnos? 22, ¿no? Hay 19, 18 que están ahí. 21 somos, doctor. 21. 22 Sí, creo que yo he doctor. anotado. No, en esta rotación solo somos 21. Ha habido rotaciones que sí han sido 22. Descargar lista de asistencia. Estoy descargando la lista. Entonces quiere decir que 3 han faltado. Sí, doctor, debe ser. Ya, déjeme bajar un ratito la lista, ¿eh? Bueno, aquí tengo 30. ¿Son 30 ustedes? No, 20. Sí, 30 dice acá. No, doctor, debe ser porque a veces salimos, como se va la señal, salimos y luego tenemos que volver a entrar, se registra, salió, entró, salió, entró. 3. Ah, sí, abandonó y después entró. Ah, qué gracioso. Sí, pues acá hay uno que dice abandonó y después reentró. Bueno, yo no tengo que ver eso, eso ve la doctora, yo lo mando nomás a la doctora y ya ella que vea. ¿Qué hará? No lo sé.